Hola, buenas noches, amados, amadas que nos están ahorita sintonizando a través de la página de Facebook. Hoy vamos a tener un breve estudio, una breve enseñanza acerca de lo que el Señor nos habló este domingo en el culto, que tiene que ver con se busca un mensajero. Fue el mensaje que el Señor nos hablaba este domingo, y hoy a través de esta breve enseñanza que vamos a tener en la próxima media hora, vamos a ver a la luz de la Escritura lo que el Señor nos dice acerca del corazón que tiene que tener este mensajero, el corazón de un mensajero. Y cuando hablamos de mensajeros, estamos hablando de gente que quiere dar a conocer el mensaje del Señor Jesucristo, el mensaje de salvación, el mensaje de esperanza, el mensaje del Evangelio. Escuché una vez una historia de un niño que era hijo de un pastor en un lugar donde estaba muy alejado de la civilización, y se habían puesto de acuerdo para poder ir a evangelizar. Y este niño había ido había tocado una puerta, y después de mucho rato salió una señora de la tercera edad y le tomó el folleto que aquel niño le entregó en su mano. El domingo siguiente, en la reunión que hubo en esa iglesia, aquella mujer de la tercera edad, aquella abuelita, entra y pide la palabra para dar testimonio. Y ella testificó que ella está sufriendo unos dolores muy fuertes a causa de una enfermedad que ella padece, y que esos dolores ya no le daban calidad de vida. Y ella estaba tomando, unos días antes, estaba ella tomando la decisión de salir por la puerta falsa. Ella había amarrado una soga a una viga de su techo y estaba a punto de colgarse de esa viga, cuando de pronto alguien tocó a la puerta de su casa. Ella quiso hacer caso omiso a ese timbre, y aquel timbre seguía insistentemente sonando y sonando y sonando, hasta que ella, desesperada, se bajó de ahí de donde estaba ella a punto de ahorcarse. Fue y abrió la puerta, y estaba un niño, y le dio un folleto y le dijo solamente: Cristo te ama y tiene un plan para tu vida. Aquella anciana leyó el folleto y se dio cuenta de que verdaderamente Dios le amaba, que el Señor decía en su palabra que el Señor le amaba de tal manera que vino al mundo a dar a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esa mujer entendió en ese momento, recibió en su corazón el amor de Dios. ¿Qué pasó? Desistió de la idea de suicidarse. Fue a la iglesia la siguiente domingo y empezó a caminar tomada de la mano del Señor. Y como ese testimonio, hemos escuchado y visto muchos testimonios de gente que tenía su vida destrozada, destruida, y que de pronto en el momento más oscuro de su vida, de alguna u otra forma, el Señor envía un mensajero que le lleva el mensaje poderoso, precioso del Evangelio, y eso hace que su vida sea transformada. Y estoy seguro que mucha gente de la que ahorita nos está escuchando, o algunos de los que nos están escuchando, pueden dar testimonio también de que Dios llegó en el momento justo a su vida, de que el Señor llegó en el momento cuando su vida estaba quebrada, cuando su matrimonio estaba fracturado, cuando su salud estaba deteriorada. En ese momento llegó un mensajero divino, un mensajero de Dios, y les dio la buena noticia de que el Señor Jesucristo había pagado por nuestros pecados en la cruz, y eso nos da a nosotros una nueva oportunidad de vida. Y ahora lo que queremos compartir en este tiempo que nos queda es acerca del corazón que tiene que tener ese mensajero. Dios sigue buscando mensajeros el día de hoy. El Señor sigue buscando gente que esté dispuesta y disponible para poder ir y compartir el mensaje del Evangelio a aquellos que aún no lo conocen. Y yo quisiera que abrieras tu Biblia ahí en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 28, versículo 18, y vamos a leer 3 versículos juntos para dar comienzo a este estudio y poder pedir al Señor que nos hable a través de esta escritura. Dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo:
Dice, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Dice, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Esto, mis amados, es lo que la iglesia conocemos como la Gran Comisión. Y tiene que ver nada menos y nada más con hacer discípulos. En estos 3 versículos vemos un gran mandamiento que el Señor nos deja a nosotros como iglesia, como hijos suyos, y es precisamente hacer discípulos. Y aquí podemos ver lo que yo le llamo los 3 imperativos de Cristo, las 3 órdenes o tres mandatos, el 3 en 1, ¿verdad? Yo le digo así, los 3 imperativos impresos en la Gran Comisión, en el Gran Mandamiento. Y estos 3 imperativos son, número 1, ir. Número 2, bautizar. Y número 3, enseñar. Y ya que la primera orden dentro de esta gran comisión, la primera orden que el Señor nos da es ir, podemos ver que mientras usted y yo estamos yendo, usted y yo también tenemos la oportunidad de ir compartiendo el Evangelio, de poder llevar a gente al conocimiento de Cristo, de llevar almas a los pies del Señor. Ya que la salvación de estas almas, de esta gente no cristiana, toma lugar a través de una obra sobrenatural, a través de una obra divina, no a través de una obra natural ni humana. Por lo tanto, cada fase de este proceso de evangelización, y esto quiero recalcarlo muy bien, cada fase de este proceso de evangelismo, de compartir las buenas nuevas, tiene que ir impregnado, tiene que ir bañado de oración. El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, justamente la noche anterior a su crucifixión, Él les dijo, yo soy la vid y ustedes son los pámpanos, y separados de mí, nada pueden hacer. Y quiero decirte algo, y me gustaría que te lo aprendieras esto de memoria. Si buscamos hacer la obra de Dios a la manera de Dios, seguramente veremos los resultados de Dios. Te lo voy a repetir. Si hacemos la obra de Dios a la manera de Dios, seguramente veremos los resultados de Dios. Y esto tiene que ver con no hacer las cosas en nuestras propias fuerzas, en nuestra propia sabiduría, en nuestros propios pensamientos. En Isaías 55:8 dice el Señor, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Dice, así como son más altos los cielos que la tierra, así son más altos mis caminos que los de ustedes, dice el Señor. Y esto nos enseña, amados, que en la medida de que usted y yo estudiemos la palabra de Dios y oremos a Dios por entendimiento, por revelación de lo que estamos aprendiendo, en esa medida vamos a conocer los pensamientos de Dios y el camino de Dios. Es por eso, y vuelvo a repetir, que es esencial que cada esfuerzo evangelístico, cada cita divina, cada puerta que toques, cada persona con la que Dios te ponga enfrente y te dé la oportunidad de compartirlo, cada esfuerzo que hagas tiene que estar basado siempre en la oración. No hay un buen evangelismo sin antes haya una buena oración para poder preparar tanto el ambiente como el corazón de la persona que va a recibir, como el corazón del mensajero que va a llevar el mensaje. Ahora, el evangelismo es, digamos, solamente el principio de la tarea de hacer discípulos. Es solamente el principio, porque cuando la gente pone su fe en Cristo, sucede lo que yo le llamo el evento de salvación. En ese momento sucede el evento de salvación, pero esto es solamente el comienzo de un discipulado, de hacer discípulos. Y esto nos lleva a entender que nosotros, cada uno de nosotros, hemos sido llamados por Dios
para ayudar a otros a crecer. Para crecer nosotros, por supuesto, pero también para ayudar a otros a crecer en el conocimiento de Dios. Y a lo largo de este proceso, la única manera de poder entender los pensamientos de Dios y los caminos de Dios es a través de su palabra y a través de la oración. Y esto me lleva a pensar en un versículo corto pero poderoso que el Señor le da a los tesalonicenses a través del apóstol Pablo, ahí en Primera de Tesalonicenses 5:17, versículo corto pero poderoso. Dice, orad sin cesar, orad sin cesar, orad siempre, orad en todo tiempo, orad continuamente. Y esto nos tiene que ayudar, amado, no solamente en nuestra vida, para todas las áreas de nuestra vida, sino también para poder llevar a cabo esta labor tan hermosa que es la labor de evangelismo, para poder tener el corazón correcto del mensajero que lleva el mensaje. Ahora, yo quisiera, en los minutos que me quedan, y quisiera que aterrizáramos un momentito ahí en el pasaje, en el versículo de Hechos 1:8, que es uno de mis versículos favoritos y tiene que ver precisamente con este ministerio de llevar el mensaje y tiene que ver con el corazón del mensajero. Dice en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y dice, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y aquí podemos ver que en esta porción de la Escritura, en este versículo, el Señor nos está hablando de cuatro tipos diferentes de lugares, ¿verdad? Habla de Jerusalén, que tiene que ver en ese momento o en ese contexto bíblico. Jerusalén es la ciudad donde Cristo estaba hablando estas palabras, donde Cristo estaba dando este mensaje, y lo podemos ahora aplicar a la iglesia moderna o a nuestra vida de hoy, que nuestro Jerusalén viene siendo nuestro círculo cercano. Tiene que ver con nuestra familia. Nuestro Jerusalén tiene que ver con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo, tiene que ver con nuestros amigos, con aquellas personas con las que tú y yo convivimos diariamente o cotidianamente. Esa es nuestra Jerusalén. Y es precisamente el primer círculo donde el Señor está diciendo, tú tienes que ser mi testigo. Ahora también habla de Judea. Judea, en ese contexto bíblico, era un área que estaba alrededor de lo que viene siendo Jerusalén, y podríamos compararlo hoy con lo que viene siendo los municipios aledaños a nuestro municipio donde vivimos. Puede compararse con la colonia que está a un lado de la tuya, con alguna colonia alejada. Nuestra Judea el día de hoy pudiera ser incluso otro estado, lugares que no están propiamente dentro de la comunidad o del círculo cercano donde tú te desarrollas, pero también son gente que necesitan escuchar el mensaje, que necesitan que un mensajero vaya y les dé el mensaje. Y puede ser algún lugar, algún municipio, algún otro estado. Y aquí yo quiero preguntarte, ¿alguna vez te has tomado el tiempo para salir de tu colonia o salir de tu municipio y a llevar el mensaje a otras personas? Si no lo has hecho, te invito a que puedas hacerlo. Tómate un tiempo y agarra agarra un puño de folletos, o lleva una película, o ve y deja, no sé, ropa o algo, y comparte el mensaje a otras gentes, no a tu círculo cercano, sino a gentes que tal vez no son parte de tu día a día, pero que también necesitan escuchar el mensaje. También habla en esa porción de Samaria. Samaria era un área relativamente cercana a Jerusalén, pero ahí había algo especial. Había un grupo de gente, un grupo étnico muy diferente a los judíos. Había una cultura diferente. Había incluso una religión diferente. Para nosotros hoy nuestra Samaria podría representar a personas que no piensan igual que yo, que tienen costumbres diferentes, que tienen una filosofía de vida diferente, que incluso pueden tener una religión diferente, pero ellos también Jesucristo fue a la cruz por ellos.
Y yo también tengo que tomar el tiempo para poder compartirle a todas estas personas que no piensan igual que yo, que no tienen las mismas costumbres que yo, la misma filosofía de vida que yo. Y tenemos que tomar el tiempo para poder compartirle a aquellas personas. Y por último está lo último de la tierra. Esto obviamente implica a todas aquellas personas que ni están dentro de tu Jerusalén, ni están dentro de tu Samaria, ni están dentro tampoco de tu Judea. Sí, son gente tal vez que son diferentes físicamente, que hablan otro idioma, que están en lugares muy lejanos a donde usted y yo vivimos, pero que también necesitan escuchar. Hay millones de personas en esta tierra que nunca han escuchado el mensaje del Evangelio. Hay lugares remotos donde jamás se ha mencionado el nombre de Jesucristo, donde gente está yéndose al infierno por no haber escuchado el mensaje de salvación, porque no ha llegado un mensajero hasta ese lugar. Y usted y yo, si no podemos ir físicamente, tendremos que estar ahí en oración, tendremos que estar ahí apoyando la obra misionera de alguna forma. Pero si Dios te pone a ir, pues sería también algo genial que pudiéramos estar llevando a cabo a esa hora. Y voy a terminar con esto. Algunas barreras que tenemos que cruzar, tenemos que romper. Me quedan 10 minutos y quiero solamente terminar hablándote de algunas barreras que tú y yo tenemos que romper para poder tener el corazón correcto, para poder ser esos mensajeros que Dios quiere que seamos. Mira, hablando de Jerusalén, hablando de tu círculo interno, y recuerda que nuestro Jerusalén hablábamos que era nuestros amigos, nuestra familia política o nuestra familia directa, compañeros de trabajo, la gente con la que convivimos. Hay una barrera que el mensajero tiene que romper, y es la barrera del temor y de la vergüenza. Esa barrera tiene que ser rota para poder nosotros llevar a cabo la obra del mensajero. Y aquí nosotros, amados, tenemos que aprender que la vergüenza o el temor no nos están ayudando. Dice, el Señor le dijo a los discípulos, ahí en Lucas 24:49, he aquí, dice, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Dice, pero quedaos en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Los discípulos se acordaron de esa promesa y ellos decidieron esperar a recibir la promesa. Y la promesa implicaba recibir un poder, recibir una fuerza que venía de lo alto, que venía de parte de Dios. Y esa fuerza obviamente se cumple en el versículo que leímos hace un momento, en Hechos 1:8. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y esto, amados, tenemos que entender que la única manera para poder quitar el temor de predicarle a alguien, de hablarle a alguien, con toda vergüenza, porque el Señor dice en su palabra en 2 de Timoteo 1:7 que Él no te ha dado espíritu de cobardía, que Él te dio un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Amén. La segunda barrera que hay que romper es la que, para poder compartirle a nuestra Judea, poder compartirle a gente que no conoces, a gente extraña. Y esta es la barrera para hablarle a personas que no conocemos. En 2 de Corintios 5:14 dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven, y esto se refiere a ti y a mí, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y esto tiene que ver, número 1, con el amor a Dios. Y número 2, con el amor a la gente, al prójimo, al perdido. ¿Sabes? La falta de amor hace que usted y yo vivamos vidas egoístas, vidas para nosotros mismos. Pero el amor de Cristo hace que vivamos en Él, por Él y para Él. Y esto nos lleva a amar a otros. Así como Cristo te ha amado a ti y a mí sin que lo merezcamos, nos lleva a nosotros también
a tener esa capacidad de amar a gente que no conocemos, que de antemano sabemos que no merecen el amor ni el tuyo ni el del Señor, pero el Señor los ama. El Señor ama al mundo, porque dice que Él dio a su Hijo unigénito para que el que en Él crea no se pierda. En Mateo 9:36, el Señor nos da una muestra de ese amor y de esa compasión. Dice que al ver las multitudes, Él tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tenían pastor. Y entonces Él voltea con sus discípulos y les dice algo que salió de su corazón en ese momento. Y le dijo: muchachos, a la verdad, la mies es mucha, pero los obreros son bien pocos. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y aquí la pregunta es, ¿habrá gente que esté escuchando este mensaje que diga: Señor, yo quiero ser ese obrero que tú estás buscando? Yo quiero ser ese obrero por el cual tú estás rogando al Padre. Yo quiero ser esa persona, ese mensajero que lleve el mensaje de esperanza, de amor, de salvación a aquellos que no te conocen. Y te voy a hacer una pregunta. ¿Ves a la gente como Cristo la ve? ¿Ves al perdido como Cristo la ve? ¿Ves a todas esas personas como el Señor las ve? Yo creo que aquí es importante que tú y yo aprendamos a romper la barrera de hablar con extraños. Ora a Dios. Pídele que te pongas citas divinas con gente que no conoces, con gente que tal vez nunca has entablado una conversación. No te cierres. Hay gente que necesita escuchar el mensaje, que está esperando un mensajero que llegue con el mensaje de amor que Dios tiene para la humanidad. Termino con esto, con Samaria. Y hablando de Samaria, aquí es algo muy importante que quiero enfatizar un poquito nada más antes de terminar, porque este es un grave problema que desde mi punto de vista tiene actualmente la iglesia contemporánea, y tiene que ver, Samaria, como te decía hace un momento, tiene que ver con personas que piensan diferente a nosotros, que tienen otra cultura, otra filosofía, otra forma de vida, otra religión, y a veces nosotros como iglesia tendemos a despreciar, a desechar, incluso a menospreciar a la gente que no piensa igual que nosotros. Y este es un error para un buen mensajero, porque tenemos que aprender a cruzar esa barrera, la barrera de entender, no de aceptar, por supuesto. No vamos a aceptar lo que no sea bíblico, lo que no sea de parte de Dios, pero tenemos que dejar una puerta abierta para que aquellos que no piensan igual que tú, que no tienen la misma forma de vida que tú y que yo, tal vez, que puedan saber que cuando el velo les sea quitado, cuando venga lucidez, cuando venga, cuando vuelvan en sí, pueden acudir a ti para recibir el mensaje del Evangelio. Yo creo que aquí tenemos que hablar de esta palabra que se llama prejuicio. El prejuicio evitó que los discípulos aún vieran las necesidades espirituales de los samaritanos. El prejuicio, la falta de amor, evitará que usted o yo veamos las necesidades espirituales de otras personas que no piensan igual que nosotros, que no tienen la misma manera de pensar, pero no por eso los vamos a dejar de amar, no por eso les vamos a dejar de llevar el mensaje. Al contrario, usted y yo tenemos que hacerlo con más ganas. Me gusta mucho esa escritura ahí en Juan 4, cuando el Señor se topa con aquella mujer samaritana y hace el primer contacto. Si tú te acuerdas, y no lo voy a leer para no llevarme mucho tiempo, pero el Señor Jesucristo dice ahí en la escritura, literalmente dice que le era necesario pasar por Samaria. La mujer samaritana no fue a buscar a Jesús. Jesús fue a buscar a esa señora. Jesús sabía que se iba a encontrar con ella. Y a él le era necesario llegar hasta donde ella estaba. Y él lo hizo así, él fue y la buscó. Ella no pensaba igual, incluso él recibió unas palabras de rechazo de ella, porque regularmente la gente que no piensa igual que tú y que yo, la gente que tiene otro contexto, otra cultura, otra religión, se han sentido rechazados por causa del grupo al que pertenecen. La gente se ha sentido rechazada por causa de su cultura, se ha sentido rechazada por causa de su religión, se han sentido rechazados por causa de su estilo de vida. Y muchas veces ese rechazo los lleva a tener una actitud hostil en contra del mensajero.
Y me llama la atención que aquella mujer le dice a Jesús, fíjate, le dio una palabra hostil. Dijo, ¿cómo pues tú, que siendo judío, me estás hablando a mí que soy samaritana y además soy mujer? ¿Qué no te acuerdas que los judíos y los samaritanos no nos llevamos bien? ¿Qué estaba haciendo? O sea, yo no sé qué quieres conmigo. No pierdas tu tiempo. En otras palabras, tú y yo no tenemos nada que ver, no tenemos nada que hablar. Tú y yo no deberíamos ni siquiera estar hablando. Pero Jesús, en su amor, en ese amor que tiene como nuestro más grande ejemplo del mensajero, dice, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te habla? Tú le pedirías agua y Él te daría de beber. Le habló con amor, le habló con un corazón de comprensión, amado. Entonces yo quiero invitarte a que podamos romper la barrera del temor y hablarle a nuestra Jerusalén. Romper la barrera de no hablarle a extraños y hablarle a nuestra Judea. Y romper la barrera de menospreciar a la gente que no piensa igual que nosotros y hablarle a nuestra Samaria, a esa persona que tú conoces, que piensa muy distinto a ti, pero que también necesita del amor del Señor. Y por último, romper la barrera de la distancia, hasta lo último de la tierra. Yo sé que no todos tenemos la oportunidad de ir a otros países o a otros continentes a llevar el Evangelio, pero te aseguro que sí tienes la oportunidad de orar por algún país. Yo quiero invitarte a que comiences hoy a buscar el rostro de Dios y le pides, Señor, ¿por qué país voy a estar orando? ¿Cuál es el país que tengo que estar clamando? Y si Dios te pone una nación, la que sea, yo no sé cuál sea la nación que el Señor te ponga, ponte a orar por ella, clama por ella, investiga su contexto, investiga cuáles son las religiones predominantes, investiga cuál es el sistema político, geográfico, el papel de la mujer, la sociedad, del tejido social. Empieza a investigar acerca de esa nación y que Dios te vaya dirigiendo cómo orar acerca de esa nación. Y que el Señor nos dé, amada iglesia, el corazón del mensajero, que nos dé ese corazón de amor, ese corazón como el que Jesucristo tuvo para con nosotros, el que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Muchas gracias por estar en este estudio. Que Dios les bendiga y estamos para servirles. Mi nombre es Manuel Ontiveros y los invito a poder estar sintonizando las transmisiones de Castillo del Rey Pesquería este domingo a las 11:30 de la mañana. Los esperamos. El Señor tiene una palabra de fe, de esperanza para tu vida. Que Dios te bendiga.